Efemérides de hoy, lunes 22 de junio. Hoy es el día del Volkswagen Escarabajo, el auto más vendido de todo el siglo XX. Y había diferentes versiones, la alemana, la brasileña, este es el alemán, la mexicana. Decían que la mexicana, si eso no la raspaba mucho, se le darían las latas de Budweiser, que estaba hecho. Pero en fin, un carro que ese gran desarrollo que tuvo el automovilismo, y sobre todo si hubo un símbolo de la clase media en los 50 y los 60 era cuando ya uno tenía un carro. Y ya eso podía movilizarse por el país y podía llevar a sus hijos a la playa. Y, bueno, nadie identifica tanto a la clase media latinoamericana como los cuentos de Mafalda. Que el papá de Mafalda tenía un R5, un Renault, pero pues el Volkswagen en el resto del mundo fue eso. Hay carros que son icónicos. El Volkswagen Escarabajo, el Seat, el Mini, los Renault 3 y 5, es el carro de la clase media. Nosotros tuvimos la Volkswagen, pero al mismo tiempo empezaron a llegar los primeros carros japoneses, el Datsun 120Y, el Toyota Corona, que fueran, ahí es donde la clase media, la panameña, empezó a acceder a sus nuevos carros, y carro, casa, ya eso te da cierto estatus. Vamos a 1826, porque imitando al Congreso de las Ciudades Griegas, Simón Bolívar convoca en Panamá el Congreso Anfitriónico, por eso esa palabra tan extraña, porque realmente es una palabra en griego, significa algo así como el Congreso de los Pueblos. El Congreso de Panamá, al cual él no asistió, pues Bolívar nunca estuvo aquí, pero este congreso se da en el hoy Palacio Bolívar, y que veía todo este área como un punto de encuentro, como el punto central de las Américas y una gran capital. Pero es que las revoluciones y las independencias del norte de Sudamérica, de casi toda Sudamérica y de Centroamérica y México fueron muy distintas unas de otras. Y era casi sentar a dos personas que tenían dos lenguas y dos perspectivas del mundo totalmente distintas. No olviden que la de México, que es la más representativa, fue hecha de abajo. Es decir, el cura Hidalgo, con ese grito, muerte a los chupines y viva la Virgen de Guadalupe, era el pueblo mismo, una esencia que había gente de pueblo. Mientras que en Sudamérica eran estos criollos de clase alta quienes estuvieron al frente de los países. Por eso esa gran división y esa visión totalmente distinta incluso de nuestros países. No olvidemos que Centroamérica era todo un país, hasta México. Panamá fue frontera con México. Colombia fue frontera con México por mucho tiempo. Vamos a 1889, porque un día como hoy nace este hombre, Manuel Fernando Zárate. Yo creo que su labor en enaltecer el folclore, yo creo que los que hemos leído Tambor y Socavón, cuando, sobre todo en los años 60, que vino esa gran migración de interioranos, y que ellos trataron de ocultar hasta cierto punto sus raíces. Para esos maestros, para esos gente recién llegadas, aparecieron sitios de encuentro que todavía lo aislaron más, como el Orgullo de Azuero. Yo no sé por qué no se ha hecho un gran monumento al único sitio de diversión de esa gran migración interiorana que llegó sobre todo en los 50 y 60, y que este señor enaltece lo que es el folclore con ese maravilloso libro de El Tambor y Socavón. Después también crea el Festival de la Mejorana de Guararé junto a su esposa, la profesora Dora Zárate, profesora allá en Pérez de Zárate, profesora allá en la USMA. Y él, yo creo que tanto la labor de este hombre como de Gonzalo Brenes y ese encuentro, en el año 2001, Cervecería Nacional, yo creo que graba o preserva y digitaliza una de las grabaciones más importantes de toda nuestra historia. El señor Fernando Zárate estaba estudiando en Francia, química. Chalo Brenes estaba estudiando en Alemania, música. ¿Y qué le deciden? Deciden recorrer el país buscando grabaciones y empapándose de toda la cultura panameña. Ese tesoro está en la Biblioteca Nacional para el que lo quiera
escuchar, imagínense en los años 30, estos dos hombres recorriendo el país y llenando ese cofre del Tesoro Nacional. Así era don Fernando Zárate. Y a la profesora Dora Pérez de Zárate también, pues una familia realmente que puso al folclore nacional en el centro del universo como debe estar. Vamos a 1940, porque hoy es un día que tiene muchas aristas dentro de la Segunda Guerra Mundial. Es más, las dos operaciones más grandes militares de la historia se dan un día como hoy. Vamos a empezar en 1940, porque un día como hoy Francia se rinde a la Alemania nazi. Y ahí lo ven, en la Plaza de Marte. ¿Dónde más? El dios de la guerra. Adolf Hitler con la Estatua de la Libertad detrás. Llegó solamente para ir a la firma de esta rendición en Compiègne, el famoso el lugar donde se dio la firma, que era en el tren ese, pues la SS lo explotó en 1945. Ahí se da la firma, una firma humillante para la República Francesa. Pues, ¿quién me lo iba a hacer? Mariscal Philippe Pétain. Y Francia se divide en dos. Y les he recomendado un libro que se llama El pasado imperfecto, de Tony Judt, que habla exactamente qué hicieron los grandes intelectuales franceses, entre ellos Picasso, Sartre, mientras estuvo la ocupación alemana. Vamos a 1941, porque un día como hoy empieza la operación militar más grande de la historia, hasta ese momento, cuando más de 3 millones de tropas de la Wehrmacht inician la operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética. Unos del norte iban hacia Leningrado, los del centro iban hacia Moscú y los del sur iban hacia Kiev. Pues, y además, un plan llevado a cabo, quien lo redacta, fue Ferenc Paulus, el que pues un par de años después se rinde en Stalingrado. Lo importante de esta operación, pues de magnitudes bíblicas, es que cualquier país que hubiera recibido las bajas que tuvo la Rusia soviética, pues 3 millones de soldados capturados, más de 1 millón de fallecidos, 1.500 aviones destruidos en las primeras semanas, se hubiera rendido, menos los soviéticos. Bueno, la vastedad de ese país donde bueno, sobre todo en Memorias de un soldado, que es un libro que yo creo que mejor ve esto desde la perspectiva alemana. Además que los soviéticos tienen una historia oficial que está en español y es muy completa sobre lo que ellos llamaron la Gran Guerra. La Memoria de un soldado, este general Guderian explica un poco cómo eran sus problemas con von Litz y sus tácticas de la Blitzkrieg en un territorio tan vasto que no había forma de llevarlo a cabo. Bueno, sobre eso la literatura es prolífica. Al igual que lo que pasó en 1944, cuando Stalin, para devolver el golpe, decide llevar a cabo la operación Bagration. Si los alemanes entraron con 3,5 millones de tropas hacia Rusia, los soviéticos entran con 4 millones hacia Alemania. Bueno, una operación que en 8 meses los tendría en Berlín. Así que, para que sepan cómo funciona la cosa en esta vorágine que fue, y en este momento que fue, bueno, el ejército ruso, 19 millones de lisiados, 26 millones de muertos. Los números son realmente bestiales en ese conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1986, porque hoy sí podemos decir que el fútbol vio lo sublime y lo ridículo en un solo juego. Estadio Azteca. Inglaterra y la Argentina jugaban cuartos de final y se da tal vez el gol más absurdo de la historia, el de la mano de Dios, compensado con creces, con el llamado gol del siglo, que fue pues el segundo gol donde Diego Armando Maradona pues se lleva a la mitad de los ingleses. Ahí está pues Peter Jennings, el portero y el árbitro, que todavía él dice, y hace muy poco le hicieron una entrevista, es sirio por cierto, dijo que él lo vio, él sí creyó que fue la cabeza de Maradona que le daba por el pecho al portero inglés, que él le había pegado con la cabeza y que él no vio nunca la mano cuando entró. Pero ahí está, la mano de Dios. Pero yo creo que mejor es recordar ese segundo gol y la maravilla del fútbol ahora
que lo estamos viendo a medias, pero en fin, algo es algo.